Buenas tardes, mi nombre es Miguel Ángel Condeselis, soy estudiante de primer semestre de fisioterapia y quiero explicarle al público cómo y por qué estudiar fisioterapia. Primero que todo, según la Ley 528 de 1999, define al fisioterapeuta como un profesional con una formación académica universitaria, dando a conocer que el fisioterapeuta no es como un profesional técnico, sino un profesional formado en el área disciplinaria y en el área investigativa. Y pues de acuerdo a esto, podemos ver cómo el fisioterapeuta puede ejercer en, en los pacientes. Primero que todo, durante las visitas al hospital simulado y a la clínica, se puede observar cómo el fisioterapeuta ejerce en la rehabilitación del paciente, basándose en lo que es el ejercicio, la repetición y la evaluación de los procesos ya realizados. Y de acuerdo a eso se determina si el paciente quiere, pues puede seguir o le toca hacer más procesos de intervención a la hora de evaluar al paciente de acuerdo a su patología, porque nosotros como fisioterapeutas tenemos de objeto de estudio el movimiento corporal humano y este consiste en hacer que las personas puedan volver a recuperar su funcionalidad. Como por ejemplo, nos podemos enfocar en muchas áreas de la fisioterapia, como son la neurorehabilitación, la rehabilitación cardiopulmonar y la rehabilitación de los miembros del cuerpo. Y estos son muy importantes porque estos determinan si la persona puede ejercer en su vida o también puede ejercer también con el trabajo. Una cosa muy importante y resaltar es que en el artículo 13 define que el fisioterapeuta debe hacer una evaluación integral para poder establecer un diagnóstico fisioterapéutico y poder realizar un proceso de intervención. Y esto se pudo ver en la visita a la clínica de la Universidad de La Sabana, donde el fisioterapeuta hace una evaluación integral integrando todas la funcionalidad de la persona y evaluando en qué áreas toca enfocarse para que esa persona vuelva a poder caminar o pueda hacer lo que no podía hacer antes debido a una discapacidad, una fractura o por una patología del cuerpo. En la fisioterapia hay que tener en cuenta que nosotros tenemos que tener un muy buen conocimiento del cuerpo humano, tanto en su estructura como fisiología, para poder trabajar con los otros profesionales, ya sea de manera dependiente o independiente. Y afortunadamente nosotros, pues, como fisioterapeutas, tenemos nuestra fama está creciendo debido a que mucha gente siempre va a recurrir a un fisioterapeuta porque necesita de alguna manera volver a recuperar su funcionalidad. Y esto es pues lo que la gente sí necesita, porque entonces los deportistas, por ejemplo, en tal caso de que sufran una lesión, el médico puede evaluar qué tienen, pero el fisioterapeuta debe encargarse de volver a recuperar la funcionalidad del deportista para que vuelva a poder continuar con su carrera. Y de hecho se puede observar cómo esos deportistas agradecen el trabajo a nosotros como fisioterapeutas, porque nosotros somos los responsables de cómo y para qué ellos van a poder continuar con su carrera. Y pues quiero, una cosa muy importante es que el fisioterapeuta cuando va a ir a las clínicas debe tener en cuenta que como nosotros estamos enfocados en la rehabilitación, también debemos tener, digamos, tenemos que tratar a los pacientes con su debido respeto, porque no todos los pacientes van digamos, a dejarse evaluar fácilmente, no. Y eso es muy difícil y requiere de una psicología del aprendizaje para poder lograr una buena comunicación con ellos. Porque a veces los pacientes puede que tú les des una instrucción, pero puede que hagan lo contrario a lo que tú dices. Si dicen que mueve la mano izquierda, pero ellos mueven la mano derecha porque no logran comprenderte. Esto de por sí toca siempre lograr una debida comunicación para poder interactuar con ellos y lograr una rehabilitación. Y esto requiere de mucha paciencia. Una persona que no tiene mucha paciencia no está, digamos, en el deber de ejercer como fisioterapeuta. La fisioterapia requiere de mucha paciencia. Y si esta persona no tiene la paciencia suficiente, no podrá ser un buen fisioterapeuta.
Y entonces toca lograr una debida comunicación con el paciente, y porque si no se logra, nunca se podrá ejercer una rehabilitación a la que el paciente pues fue a visitarte. Y también pues podemos diagnosticar como lo hacen los médicos, porque debido a la evaluación integral podemos ver cuál es el problema que está teniendo el paciente y cómo lo debemos solucionar. De por sí, comparándolo con otras carreras, no todas las áreas de las ciencias de la salud tienen un solo objeto de estudio, que es el cuerpo y la fisiología de este. Como nosotros los fisioterapeutas tenemos que tener muy claro el conocimiento de esto, porque con esto es clave para poder hacer una excelente y perfecta rehabilitación del paciente, para que pueda volver a recuperar la funcionalidad. Y hay que tener en cuenta que requiere, pues, no es nada fácil y requiere de mucho tiempo de estudio, porque estudiar el cuerpo humano es algo, pues, no es tan fácil, y sobre todo nosotros como seres humanos vimos qué tan complejo es el cuerpo humano. Y esto, a lo largo de la carrera podemos identificar que el cuerpo humano tiene demasiadas funciones, y si no sabemos muy claramente cómo son esas funciones, no podemos lograr hacer un debido diagnóstico o una debida intervención fisioterapéutica. Y bueno, eso sería todo por hoy. Yo espero que les haya interesado y esto les ayuda a saber lo importante que es ser un fisioterapeuta. Muchas gracias.